En la escuela y en el colegio, a fuerza de experiencia, aprendemos que solamente los buenos o los muy buenos en el deporte y en los estudios son escogidos. Los unos son escogidos para formar parte de las selecciones de fútbol, básquet, voleibol, atletismo y otros deportes más. Y los otros están dentro del cuadro de honor de cada institución. Es así que desde pequeños aprendemos que en la vida vamos a ser elegidos o escogidos, como también podemos ser rechazados o no tomados en cuenta en ciertas situaciones. Lo mismo hemos aprendido que nosotros vamos a elegir y vamos a escoger o también a rechazar a personas, a grupos de personas que se cruzarán en nuestra vida. En algunas ocasiones, la apariencia física tendrá mucho peso en el momento de las elecciones. En otras ocasiones será tu capacidad intelectual la que estará presente para ser aceptado o para ser rechazado. En otras más será tu manera de ser, es decir, tu don de gente. ¿Cómo eres? Eres una persona tranquila, muy sociable, muy agradable. Eso pesará bastante en el proceso de selección o de rechazo. Lo mismo sucede cuando las personas están buscando empleo. ¿Qué sucede? Para llenar esa vacante sale un anuncio, sale alguna situación. ¿Y qué sucede? Comienza el proceso de selección. 500, 1000, 2000, 5000 carpetas se presentan con currículums, cada uno mejor que otro. Pero solamente la persona más idónea para ese puesto será la escogida. 500, 1000 personas seleccionadas, primero analizan su currículum, analizan un montón de cosas, ven y desechan a quienes no cumplen los requisitos básicos y especiales para ese puesto. Posteriormente vienen entrevistas, pruebas y un montón de cosas más. El asunto es que llegan al final posiblemente 3, 5 personas y de esas una sale seleccionada. También los jóvenes buscan de una o de otra manera llamar la atención a las mujercitas para ser escogidos por ellas, para ser los favorecidos en la elección de las mujeres. De cada uno de ellos hacen lo que sea, ¿para qué? Para llamar la atención a las mujercitas. Y lo mismo sucede con las mujercitas. Tanto hombres como mujeres hacen todo lo que esté en sus manos para poder ser vistas, para poder ser tomadas en cuenta, para poder ser seleccionadas. Hemos aprendido de primera mano que el esfuerzo, la dedicación, la constancia, el estudio, la apariencia, la motivación, que nos ha llevado ¿a qué? A ser escogidos, a ser seleccionados, a ser llamados, a ser aceptados. Nuestro esfuerzo ha logrado en todos los ámbitos que alcancemos ciertos objetivos y ciertas metas que nos hemos trazado en nuestra vida. Pero no hemos logrado todos los objetivos y metas que nos hemos propuesto. Y también se han inventado y han aparecido frases. Podría decirse frases que se repiten una tras otra veces sin pensar o también llamados clichés. Que dicen, por ejemplo, tengo todo lo que me merezco. Mi esfuerzo y dedicación me ha llevado a tener todo. Es con el sudor de mi frente que tengo lo que tengo. La felicidad no es algo hecho, proviene de tus propias acciones. Otra expresión dice, el cielo es el límite, todo lo que te propongas lo puedes alcanzar. Otras personas han dicho, el verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que le sucede. Muchas de estas expresiones tienen bastante de verdad. Muchas de ellas tienen bastante de verdad. Por eso,
se nos hace tan, pero tan difícil entender, asimilar, aceptar y caer rendidos ante el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo, la sociedad, nuestros padres, nuestra propia vida, los estudios y los lugares donde hemos estado nos han enseñado que es nuestro esfuerzo, nuestra apariencia, nuestra capacidad y un montón de cosas más lo que va a permitir que logremos éxito en la vida. Es por eso que el mensaje del Evangelio se hace tan difícil comprender. Es un mensaje tan claro y tan sencillo, pero a la vez es tan complejo. ¿Por qué? Porque estamos completamente puestos en nuestra cabecita que el esfuerzo es lo que nos lleva a conseguir las metas y los propósitos, aún en la parte espiritual. Por eso, en donde todo esfuerzo humano, toda voluntad humana, todo deseo humano, quedan en nada. Ya que la salvación, el perdón, la reconciliación, el llamado, la adopción y la bendición de Dios no depende de quiénes somos, ni de nuestra apariencia, ni de nuestros conocimientos, ni de nuestras actitudes, ni de nuestra familia, de nada. Dependen exclusivamente de quién. Dependen exclusivamente de Dios. Y solamente de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5, en la segunda parte del versículo dice lo siguiente: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Efesios 2, del 8 al versículo 9 dice lo siguiente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué les parece? Las palabras del Señor Jesucristo nos dicen una cosa y la vida diaria, el diario vivir que nosotros tenemos nos dice una cosa completamente diferente. Nuevamente les digo, el mundo nos dice: esfuérzate, sigue adelante, tu esfuerzo, tu dedicación, tu pasión, tu entrega y todo eso va a lograr todo lo que te propongas. Y es cierto. Pero en cuanto a las cosas espirituales, la situación no funciona de esa manera, sino que las cosas provienen exclusivamente y completamente de la mano de Dios. Hace muchísimos años, muchísimos siglos atrás, un joven maestro judío les enseñó que las cosas, como les decía a ustedes, no funcionan de esa manera, como el mundo nos dice, como la sociedad nos dicta, como el intelecto nos lleva a pensar y como también la religión nos ha hecho creer, que atrás de todo eso hay un Dios que tiene el control absoluto y completo de todas las cosas, un Dios que es entera y completamente soberano. Y la experiencia que vivieron los llamados discípulos de este joven maestro judío, llamado nuestro Señor Jesucristo, les sirvieron a ellos y nos han servido a nosotros, a los creyentes de estos tiempos, para entender lo que es ser llamado y escogido por Dios. Pero nos preguntamos, ¿qué pasó con los discípulos de Cristo? ¿Qué aprendieron con el transcurso de los días, de los meses que anduvieron con el Señor? En ese periodo de 3 años y medio que caminaron con Cristo, ¿qué aprendieron? ¿Qué les cambió en su manera de ver, de pensar y de actuar? Las palabras del Señor Jesucristo. Una de las cosas que les marcó la vida para siempre, pero para siempre, fue comprender, aceptar y vivir que no todo depende de ellos, sino que hay un elemento trascendental en la vida del ser humano que está sobre ellos, y a eso se conoce como la elección divina. Las Sagradas Escrituras nos narran cómo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y antes de ellos los profetas, los mismos israelitas y otros pueblos más, fueron llamados, escogidos y seleccionados para ciertas cosas con referencia a Dios.
Pero ¿qué pasó con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sucedió en este proceso de selección de los discípulos? ¿Qué premisas se dieron para ser escogidos? Pónganse a pensar ustedes. ¿Qué vio Jesús en cada uno de sus discípulos para escogerlos, para llamarlos? Tal vez vio el esfuerzo humano que ellos tenían de ser unos grandes hombres, unos grandes trabajadores, unos magníficos hijos, unos magníficos esposos. O también el Señor Jesucristo posiblemente vio su capacidad física, su capacidad emocional o mental, el don de gente que tenían ellos. Tal vez los cogió por sus estudios, por sus profesiones, por el conocimiento tan profundo que tenían de las Sagradas Escrituras. Tal vez por la apariencia de ellos, por las virtudes, por sus esfuerzos, por sus potencialidades. ¿Qué vio Jesús en cada uno de ellos para escogerlos? Yo creo que ninguna de las cosas antes mencionadas, hermanos. Ellos aprendieron que todo depende de quién hizo el llamado en sus vidas, de quién los escogió, de quién los adoptó, de quién los predestinó, de quién los glorificó y de quién los santificó. Ellos aprendieron en sus propias vidas y en la vida de sus compañeros, que también fueron discípulos de Cristo, que no eran ellos, porque si por voluntad de ellos hubiera sido, ellos jamás se hubieran acercado a Cristo. Jamás hubieran buscado nada de Dios, estaban tranquilos y conformes con su religión, con su forma de ver y entender el mundo y de vivir de esa forma. Pero ¿qué sucedió con el grupo de discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué diferencia se dio en ellos? Debemos decir que los primeros discípulos del Señor fueron llamados por 3 ocasiones. No por una, no por 2, sino en 3 ocasiones Cristo les llamó a ellos. Fueron llamados ¿para qué? Para seguirle. Fueron llamados para ser sus discípulos y dejar todo al lado. Y también fueron llamados posteriormente para ser apóstoles. Veamos estos 3 llamados. El primer llamado está en Juan, en el capítulo 1, del versículo 35 al 51. Por motivos de tiempo no vamos a leer este versículo. Más adelante vamos a leer otros versículos que sí es necesario recalcar. ¿Qué sucedió? En Juan 1, del 35 al 51, se ve que Andrés, Juan, Pedro, Santiago, llamado Jacob también, Felipe y Natanael son llamados por el Señor Jesucristo. De los 6, 4 eran hermanos. Andrés y Pedro eran hermanos, lo mismo que Juan y Santiago o Jacobo eran hermanos. Y encima de eso, Santiago, Pedro, Jacobo y Andrés eran socios con sus padres en el negocio que tenían de la pesca en el mar de Galilea. Al parecer, de los 6, por lo menos 4, de 6, 4 fueron seguidores de Juan el Bautista. Es decir, se bautizaron con Juan el Bautista, le escucharon a Juan el Bautista hablar del Cordero de Dios que venía después de él, que no era digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Y cuando vieron que Juan el Bautista bautizó a Jesús y testificó de Jesús, ellos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Cristo, por lo menos 4. ¿Y qué sucede? 2 de ellos escuchan hablar a Juan el Bautista. ¿Quiénes fueron? Andrés y Juan. Y ellos van a buscar a sus hermanos y a decirles que habían encontrado al Mesías. Fueron ellos los iniciadores de seguir a Cristo. El segundo llamado está en Mateo 4:19, Marcos 1:17 y en Lucas 5:10. Ahora, ¿qué sucede? Por el testimonio de Juan en la primera parte, ellos van en busca de Cristo. Cristo los recibe. En esta segunda vez, ya no es por el testimonio de Juan, sino porque Jesús mismo les dice, ven y sígueme. Miren lo que dice Mateo 4:19. Dice así, Jesús los llamó, vengan, síganme,
y yo les enseñaré cómo pescar personas. Vengan y síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Y qué sucede en Lucas 5, versículo 10? Lucas 5, capítulo 5, versículo 10, dice así. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Dejaron todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué profesión tenían estos individuos? Eran pescadores de familias acomodadas con recursos económicos. ¿Por qué? Porque estas personas se dedicaban a la pesca. De acuerdo al relato bíblico, ellos tenían aún empleados. Andrés, Juan, Pedro y Santiago trabajaban con sus padres y sus padres tenían empleados, es decir, ya tenían su negocio montado y vivían de eso. Tenían recursos, tenían posibilidades para vivir tranquilamente. Y de pronto viene una persona que saben que es el Cordero de Dios por el testimonio de Juan el Bautista, y él viene y les dice: síganme y les haré pescadores de hombres. Ojo, ninguno de ellos tenía ningún estudio en las Sagradas Escrituras. Eran hombres comunes y corrientes, como dice Hechos capítulo 4, versículo 3. Eran parte del pueblo, sin conocimiento de las Escrituras. Y a pesar de eso, Cristo los llama. Y el tercer llamado de los mismos discípulos, de estos discípulos, principalmente de los 4, encontramos en Mateo, capítulo 10, versículo 2, Marcos 3, del 14 al 16, y Lucas 6, del 13 al 14. ¿Cuál es este? Este es el tercer llamado. ¿Qué está sucediendo aquí? Mucha gente le sigue a Jesús, hay un montón de discípulos que están atrás de Jesús, le van oyendo, mientras Jesús camina, Él va hablando y la gente va oyéndole y va repitiendo sus enseñanzas. En otras ocasiones Cristo se sienta en laderas y la gente en la parte de abajo le escucha, y todos ¿qué hacen? Memorizan las palabras de Cristo. Y Jesús comienza a ganar montón de seguidores y discípulos. Pero de ese montón de seguidores, de discípulos, Jesús decide escoger a 12 personas, a los que les llamaría apóstoles o enviados. Ese es el tercer llamado. ¿Y qué listado está ahí? Miren, leamos por favor el listado de las personas que estaban en el llamado a ser apóstoles. Marcos capítulo 3, del 14 al 16. Dice así: luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cabe indicar que al parecer Felipe y Natanael siguen al Señor Jesucristo desde el primer encuentro que tienen con Él. En cambio, Andrés, Juan, Pedro y Jacobo deciden seguir a Cristo en el segundo llamado. Natanael posiblemente es del apóstol Bartolomé. Es decir, no es que Natanael fue un discípulo desde separación, no. Natanael posiblemente fue Bartolomé, que aparece después en el Evangelio de Juan en el último capítulo. Los evangelios sinópticos nos indican cómo Mateo, hijo de Alfeo, también fue llamado por Cristo. ¿Para qué? Para seguirle. ¿Quién era Mateo? Era un cobrador de impuestos, era una persona repudiada, era una persona indeseable, era un enemigo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cobraba impuestos para los romanos. Pero a pesar de eso, Cristo, pasando por el lugar donde estaba Mateo, le dice: ven, sígueme. Y eso mismo hizo Mateo, hijo de Alfeo. Pero, ¿qué características vio el Señor Jesucristo en ellos? ¿Qué características tenían los escogidos del Señor Jesús?
Póngase a pensar un ratito, hermano. ¿Qué características, qué cosas buenas y malas tenían? ¿Qué cosas positivas y negativas? ¿Qué fortalezas y debilidades? ¿Cómo eran ellos? Primero debemos decir que ninguno de los 12 tenía una preparación teológica, es decir, no tenían estudios en teología, no tenían estudios en la Torá, no tenían estudios en el Tanaj, nada. Sencillamente habían aprendido lo que les enseñaron en la sinagoga y en el templo de Jerusalén y punto. Primera cosa. Segundo, la mayoría de ellos eran pescadores. Eran personas que tenían su profesión, eran personas que simple y llanamente ya tenían su modo de vida, ya tenían su manera de poder mantenerse ellos y su familia. Tercero, uno de ellos era recaudador de impuestos. Era enemigo de los israelitas, era mal visto, era una peste para ellos. Otro de ellos era un celote. ¿Qué era un celote? Era una facción judía fanática que consideraban que la única forma de obtener el mantenimiento de Israel libre y que el Mesías viniera era a través de una revuelta social y tomar las armas. Podría considerarse como un revolucionario. Otro elemento. Todos ellos eran unos perfectos desconocidos para el pueblo. Les conocían sus vecinos y sus amigos, las personas que les compraban los pescados. El más conocido posiblemente era Mateo o Leví, hijo de Alfeo. ¿Por qué? Porque cobraba impuestos, pero no le soportaban al hombre. Las demás personas eran unos perfectos desconocidos. Tres de ellos, de 12, imagínense, 3 de ellos eran ambiciosos. De estos 3, uno era un codicioso traicionero. 2 hermanitos, a más de ser codiciosos, eran vengativos, eran irascibles y eran extremadamente violentos. ¿Qué tal esas características? Si usted tuviera que escoger en su equipo de trabajo para que estén con usted 12 personas, ¿qué vería usted en esas personas para escogerlos? ¿Qué características tendría usted en su mente y escritas para decir cumple, hacer un checklist y decirle sí, ven conmigo, sé mi seguidor, acompáñame en el trabajo que tengo que hacer? Yo creo que ninguna de las características que tienen las personas antes mencionadas. A los ojos de los humanos, este era un grupo heterogéneo. ¿Qué tenían en común? Que eran unos perfectos desconocidos y nada más. Eran personas que no estaban capacitadas para el trabajo que iban a hacer. Tercero, eran personas que no tenían experiencia en el llamado al servicio de Dios y encima de eso no estaban preparados para ese servicio. Y también no eran dignos de confianza. El resultado prescrito, humanamente hablando, ¿cuál hubiera sido? ¿Qué hubiera dicho usted? Viendo ese grupo de personas, viendo ese joven maestro que les escogía, ¿qué hubiera hecho? Más que seguro que hubiera meneado la cabeza y hubiera dicho, no, se equivocó el Señor, se equivocó completamente. ¿Cómo va a escoger ese tipo de personas? ¿Por qué? Los resultados que posiblemente, humanamente hablando, digo, estaban y se proyectaban eran pobres y muy pobres. Nada esperanzadores. Y si había algo, pero algo de resultado, duraría muy poco. ¿Pero qué vio el Señor en ellos? Nuevamente me pregunto y les hago esa pregunta. ¿Qué tenían de especial los escogidos por el Señor Jesucristo? ¿Por qué se dio esa selección? ¿No había mayores personas y mejores candidatos que ellos? Según el Evangelio, muchos seguían a Jesús. Incluso había líderes religiosos que conocían la palabra de Dios, que conocían y dominaban la palabra de Dios y habían enseñado a multitudes de gentes. ¿Por qué ellos no fueron los escogidos? ¿Por qué ellos no fueron los seleccionados, los llamados, como a los 12 apóstoles?
Humanamente hablando, dirían, los 12 tenían ganas, motivación y deseos de triunfar. Ahora en los anuncios del periódico, hermanos, dicen que para conseguir un trabajo tiene que tener 25 años de edad, 8 años de experiencia, 2 maestrías, un doctorado, hablar 5 idiomas para ser seleccionado. Qué absurdas cosas que salen a veces. Pero, y algunos dicen, no, tienes todo eso, pero te falta ganas, te falta motivación, no tienes una buena actitud, no tienes el deseo de triunfar. Puede ser que ellos tenían ese deseo. ¿Habrá sido suficiente? ¿Será verdad eso? No, hermanos, no. Un grupo de hermanos en la fe posiblemente dirán que por el conocimiento previo o lo que se conoce como la presciencia de Dios, Él sabía cómo reaccionarían los discípulos. Es decir, Dios ya sabía anticipadamente por su preconocimiento cómo trabajarían ellos para el reino de Dios. ¿Qué frutos darían ellos en su esfuerzo? ¿Cuál sería la forma y la manera como ellos serían topados para qué? Para venir a Cristo y servir en el reino de Dios. Pero de igual forma, hermanos, no es la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Qué vio en ellos Jesús? Sí, Dios tiene preconocimiento de todos nosotros, lo que se conoce como su presciencia, pero no fue eso. ¿Qué tenían ellos de especial? La respuesta más obvia y bíblica es nada. Así de sencillo, no tienen nada. Lo mismo que usted y lo mismo que yo, no tenemos nada. Si usted se para en el cielo en una fila de 300 personas, va el Señor a seleccionar a los que no tienen nada. Es por eso que en el libro de Efesios que leímos, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por esfuerzos humanos, no es por capacidad del ser humano, no, para nada. Sino simple y llanamente porque al Señor le plació escogernos y llamarnos. Nuevamente, ¿qué dice Efesios 2 del 8 al 9? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Por qué fueron escogidos los apóstoles? ¿Por qué fueron escogidos las demás personas, los discípulos del Señor? Porque no tenían nada. No servían para nada. Y ellos sabían eso. Ellos entendían eso. Que no merecían el llamado que Dios les había hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo se debió y se debe a quien decidió escogerlos desde antes de la fundación del mundo para ser aceptos por medio del amado. Esto es, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones la palabra de Dios nos dice que es Dios y solo Él quien escoge, quien llama, quien busca, quien comisiona, quien sostiene, quien bendice, quien multiplica el esfuerzo de las personas, quien da fruto sobreabundante en la vida de sus hijos. Y esto se dio no solamente en la vida de los apóstoles, sino también se dio en la vida de los otros discípulos, tanto hombres como mujeres, que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Esto también se puede ver en los grandes líderes del Antiguo Testamento, en los profetas, en los reyes de Israel. Dios siempre, de una o de otra forma, ha demostrado hasta la saciedad que Él escoge a quien Él decide escoger, que Él llama a quien decide Él llamar, y que no depende de ti, ni depende de mí, sino depende de Él. Y ante ese conocimiento, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los discípulos? Caer de rodillas y decirle: Señor, no me importa si dejé casa, papá, mamá, trabajo, negocio, no me importa si dejé mis posesiones materiales que eran inmensas y abundantes, no me importa. ¿Por qué? Porque tú me has llamado, tú me has escogido y me has dado el don de la salvación. Lo que el hombre no puede ganarse, lo que el hombre no es capaz de lograr,
tú, Señor Jesús, me estás dando. Y por eso yo te sigo, por eso yo te sirvo, por eso yo te amo. Eso transformó la vida de sus discípulos y eso sigue transformando la vida de millones y millones de personas en toda la historia de la iglesia. Y la historia se repite una y otra vez en todos estos siglos. Dios llamando a pecadores que huyen de Él, que huyen. Ven que el Señor se está acercando a Él y salen corriendo desesperados para que no los alcance. Dios escogiendo a los humanos que no buscan de Él. No buscan, se esconden. Dios buscando a seres humanos que se hicieron inútiles, que no entienden y que se declararon y que viven como enemigos suyos. Que son rebeldes contumaces, que son pecadores indignados ante un Dios santo, que lo único que tienen son palabras de reproche, de odio y de rencor con un Dios santo, que no aceptan que Él sea Dios y le niegan en muchas ocasiones. Son violentos detractores de la palabra divina, que a la mínima oportunidad, en todo momento, desprecian al Creador, hacen de menos a quienes les da la vida, atacan al dador de la vida y a los que creen en Él, que en su propia prudencia y razonamiento y conocimiento consideran que no hay más cosa que las que se ven, que Dios es simple y llanamente una invención del ser humano, una necesidad mental para tener paz y tratar de resolver las cosas que no son entendibles. Que el hombre posmoderno de la era científica y tecnológica no necesita de la idea de Dios, ya que el hombre ha sido capaz y es capaz de lograrlo todo si así se lo propone. A esos hombres y a esas mujeres de este siglo y de los siglos anteriores que huyen de Él, que se apartan de Él, que no buscan de Él, que no entienden que son sus enemigos, ¿vino a qué? A salvarlos. Eso éramos nosotros, enemigos de la cruz. Eso éramos cada uno de nosotros, personas que no teníamos en cuenta a Dios. ¿Qué vio en nosotros el Señor? Nada, absolutamente nada. Porque a Dios le plació, te llamó, te tomó y te adoptó como su hijo. Así como hizo con los 12 discípulos, llamados apóstoles. El Evangelio de Juan en varias ocasiones insiste que es Dios el que escoge. No una vez, varias veces. Es Dios el que llama. Es Dios y solo Dios quien obra en la mente y en el corazón del ser humano para darles ¿qué? Fe, convicción, entendimiento. Muchas personas dicen, no, es que yo tuve fe en Cristo y mi fe me hizo salvo. No, hermanos, aún la misma fe te fue dada por Dios para que creas en Cristo, porque todo viene de Él. Todo, absolutamente todo, todo viene del Dios vivo, del Dios verdadero. Leamos, por favor, qué dice al respecto esto Juan 10. Juan capítulo 10, del versículo 24 al versículo 27. Dice así, desde el 23 podemos leer. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás de suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Quién trae a las ovejas, es decir, a las personas que no tienen a Dios, a los pies de Cristo, para que le conozcan a Cristo, para que se rindan ante Cristo? ¿Quién es? Es Dios el Padre a través del Espíritu Santo. ¿Qué acción hizo el ser humano en esto?
¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Acuérdate, años antes de conocer a Cristo, cuando no estabas en los caminos del Señor, ¿cómo actuabas? ¿Buscabas de Dios? ¿Conocías de Dios? ¿Anhelabas estar en la presencia de Dios? ¿No? Huíamos de Él, nos apartábamos de Él, nos burlábamos de las personas que creían en Él. Pero cuando Él vino y topó nuestras vidas y nos hizo ver que Él es Dios, todo nuestro mundo, todas nuestras cosas se cayeron. Todo se terminó, todo se acabó y nuestros ojos fueron abiertos para ver al majestuoso y maravilloso Dios manifestado en Jesucristo. Juan 13, por favor, Juan 13, versículo 18. ¿Qué dice ahí? No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mí se ha puesto en mi contra. No les digo la verdad, no les digo a todos ustedes, sino a los que yo he elegido. ¿Quién te eligió a ti, hermano? ¿Quién me eligió a mí? Él y nada más que Él. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios repite, dice, a Él sea la honra y la gloria, solamente a Él. Él, que desde antes de la fundación del mundo, decidió escogernos por medio de Jesucristo. ¿Qué hicimos, hermanos? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué han hecho todas las personas en estos siglos para ganarse el favor de Dios? La salvación de Dios, alcanzar la vida eterna. No han hecho nada, porque todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Juan 15, 16. Leamos, por favor. Juan 15, versículo 16, dice así. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Ustedes no me eligieron a mí. Yo les elegí a ustedes. ¿Qué hiciste tú, hermano, para ganarte el favor de Dios? ¿Qué hiciste tú, hermana, para poder sostenerte todavía con vida delante del Señor? Y no haber sido juzgada como lo que somos, como pecadores, rebeldes, que despreciamos la santidad de nuestro Dios. ¿Qué hicimos? Nada, hermanos. Nada, absolutamente nada. Él lo hizo todo, todo. Por eso, hermanos, debemos entender esta situación. Dios desde siempre, Dios desde antes de crear todas las cosas, escogió y seleccionó a quienes Él, en su infinita misericordia, se manifestaría y daría fe para que ellos alcancen salvación. A seres humanos que eran ¿qué? Pecadores, que eran rebeldes, que eran ingratos, pecadores que no querían saber nada de Dios, pecadores que creían que por su esfuerzo, por su dedicación, por su capacidad, tenían lo que tenían, que tenían lo que se merecían. Dios desde siempre ha escogido y ha seleccionado a seres humanos para ciertas cosas. Así, por ejemplo, escogió a un hombre de la antigüedad llamado Enoc para no ver muerte y ser llevado sin ver muerte a la presencia de Dios. ¿Por qué no escogió a otras personas de esos tiempos y lo hizo con ellos? No, Él quiso escoger a ese hombre. ¿Por qué? ¿Porque no era especial, era diferente? No, porque así le plació a Dios. Lo mismo escogió a Noé y su familia para que 8 personas se salvaran en el arca, en el diluvio. Lo mismo escogió a Lot, ese grupo de miles y miles de personas que posiblemente vivían en esa época en Sodoma y Gomorra. ¿Para qué? Para ser salvos, salvarse de la destrucción. Dios siempre ha escogido, Dios siempre ha elegido y sigue haciendo lo mismo hasta nuestros días y lo seguirá haciendo hasta que todas las cosas terminen.
¿Y qué ha hecho con sus escogidos? ¿Qué ha hecho contigo y qué ha hecho conmigo? Ha manifestado su gracia, su misericordia, su bondad, su salvación. ¿Cómo éramos antes de Cristo? ¿Qué tipo de seres humanos éramos antes de Cristo? ¿Cómo somos ahora? ¿Cómo Dios nos ha cambiado? ¿Cómo Dios nos ha transformado, pero dramáticamente, en lo que somos? En algunos casos el proceso se ha hecho más largo. En otros casos el proceso se ha hecho corto. En otros casos el proceso se ha hecho impresionante. Personas que eran así se hicieron completamente diferentes. Todo por la honra y la gloria de su nombre. Hermanos, vuelvo a repetir. Dios es quien busca al ser humano. ¿Para qué? Para revelarse a ellos, para manifestarse a ellos, para dar y otorgar su salvación, su perdón, su restauración, su adopción. El hombre jamás por voluntad propia buscará a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que busca, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que santifica, Dios es el que glorifica, Dios es el que predestina. Y esta palabrita, hermanos, que se llama predestinación, qué mal entendida que ha sido por muchos cristianos. Lastimosamente la palabra de Dios a veces, por las diferentes interpretaciones que se han dado, en vez de unir a las diferentes partes del cuerpo, esta partecita de la explicación sobre la predestinación ha hecho que la iglesia se separe, se aparte y cada uno guarde sus diferentes doctrinas, postulados y enseñanzas en cuanto a la predestinación, en cuanto al llamado, en cuanto a ser escogidos por Dios. Pero si realmente somos bíblicos, si realmente que decimos creer que la palabra de Dios es verdad y dejamos por un momento nuestra forma de pensar y nuestra teología preconcebida y enseñada anteriormente, vamos a llegar a la conclusión simple y llana de lo que dicen las Escrituras, que es Dios quien nos eligió. No por nuestra fe, no porque ya conocía que nosotros íbamos a aceptar a Cristo, no, hermanos, sino porque Él y solamente Él quiso salvarte. A Él le plació. No es por esfuerzo tuyo, no es por capacidad tuya, es porque Él sencillamente vio desde antes de la creación de todas las cosas, ya te visualizó a ti. Y dijo, tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser mi hija, tú vas a pertenecerme, tú eres mía por siempre. Y nada ni nadie te podrán separar de mi amor, que es a través de Cristo Jesús. Por eso, todos los discípulos de Cristo, por eso los apóstoles del Señor, por eso el apóstol Pablo escribió maravillas, cosas maravillosas e impresionantes sobre la doctrina de la predestinación, de ser escogido por Dios. Y ese conocimiento, ¿qué les llevó a todos ellos? A no importar nada y aún a dar su vida por su Señor, por su Salvador, por su Redentor. Si ellos tenían que morir como mártires, pues gustosos lo hacían. ¿Por qué? Porque sabían que Dios los había llamado, que Dios los había escogido, que el Señor había venido a morir por ellos, a dar y a derramar su sangre por ellos. No por los demás, sino por ellos, por los escogidos. Y eso les cambió su vida. Eso les llevó a ser seres diferentes. Eso les hizo personas completamente diferentes y que transformaron y dieron un vuelco al mundo de sus tiempos. Y hasta el día de hoy se ven las repercusiones de su trabajo, de su fe en nuestros días. ¿Qué más estamos esperando, hermanos? ¿Qué más estamos esperando que Dios haga para que nosotros podamos entender lo que Él ya hizo por nosotros? Por eso el apóstol Pablo, de una manera tan clara, tan diáfana y preciosa, en el libro de Efesios, explica cómo Dios ha obrado por medio de Cristo al dar salvación a judíos y a gentiles y hacer de los dos un solo pueblo que alabe y glorifique el nombre de Dios, porque a Él le plació eso.
Y como pueblo suyo somos llamados a vivir como Dios demanda. ¿Para qué? Para ser luz y sal en medio de este mundo. Para ser testimonio real, vivo y verdadero de que Dios transforma personas. No esperar que milagros y milagros se presenten. El mayor milagro es ver cómo un pecador deja su pecado por amor a Cristo. Eso es extraordinario, hermanos. Dios nos está llamando una y otra vez para que entendamos. Como decía Pablo, yo oro para que ustedes entiendan el amor de Cristo, su anchura, su profundidad, su largo, su espesor, todo. Que entiendan y comprendan el amor de Dios que se manifestó a través de Cristo. Y cuando suceda, solamente cuando suceda eso, ustedes van a ser transformados. Y cuando ustedes sean transformados, solo ahí y solo ahí van a poder obedecer los mandamientos del Señor y guardar su palabra. ¿Por qué? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, solamente cuando me amen, guardarán mi palabra. Por eso, hermanos, es mi oración, mi clamor, no solamente para mí, para mi familia, sino para todos, que el Señor nos permita entender esa maravillosa enseñanza de lo que es ser escogido por Dios, ser elegidos por Dios y llamados por Dios para ser sus discípulos y conocerle a través de la predicación del Evangelio a nuestro Señor y Salvador. A quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos.